Hola, el tercer reino que vamos a ver va a ser el reino de los hongos. ¿Por qué se caracteriza el reino de los hongos? También es muy sencillo y no necesitaríais para nada de mi ayuda para poderle ver. Sencillamente, pues vamos a intentar, pues eso, facilitaros un poco la cosa. Eh, ¿Por qué se caracteriza el reino de los hongos? Pues fijaos, son heterótrofos, es decir, aquí no tenemos representantes autótrofos, todos ellos serían heterótrofos. Su pared celular, hemos dicho antes, cuando hemos hablado de esos hongos mucilaginosos que estaban dentro del grupo de los protoctistas, que tenían, los hongos verdaderos tenían una pared celular de quitina, sería el caso. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, las levaduras serían unicelulares y estos hongos, estas setas serían pluricelulares. Tienen una estructura en forma de talo, al igual que tenían las algas también, luego no tienen tejidos verdaderos. Pueden ser saprofitas, parásitos y simbiontes, pero no hay autótrofos, y tienen estructuras de reproducción asexual, serían como una especie de mazas dentro de la cual se forman las esporas, pero las esporas que permiten que los hongos se reproduzcan de manera asexual se forman mediante mitosis, mientras que las esporas que permiten la reproducción sexual se forman mediante meiosis, luego se forman en conidios o en carpóforos. Y vamos a ver tres grupos, pero vamos a añadir otro porque deberíamos incluir aquí también a los líquenes. Los líquenes es un grupo interreinos que está formado por algas y hongos, y entonces es difícil de colocar dentro de los diferentes grupos, pero le vamos a colocar dentro de este grupo. Por lo tanto, hemos dicho que su cuerpo está formado por un micelio y cada uno de esos pequeños filamentos celulares que constituyen la agrupación de diferentes células sin formar tejidos es lo que llamaríamos una hifa. Entonces, un cordón de células sería una hifa, la asociación de todas las hifas para formar el cuerpo del hongo es lo que llamaríamos el micelio. Hay una pregunta de esas de conocimientos inútiles y preguntas tontas que dice: ¿cuál es el organismo más grande? Entonces decimos, pues la ballena azul porque pesa muchas toneladas. Pues no, los organismos más grandes pueden ser los hongos, porque los micelios se pueden ir extendiendo, es decir, a partir de una espora se van extendiendo así de forma radial y pueden ocupar extensiones muy grandes y tienen una continuidad, es decir, formarían parte de un mismo organismo. Entonces puede ser que sean los organismos más grandes. Bueno, pues es una curiosidad o un conocimiento de esos inútiles que no vale para nada. Hemos dicho que pueden ser saprofitas, parásitos o simbiontes. El ejemplo típico de los líquenes que vamos a ver en el último grupo serían simbiontes, y que su forma de reproducción puede reproducirse de forma asexual. Entonces, en la reproducción asexual, en los conidios, que serían estas estructuras, se produce la división de una de esas células mediante mitosis y se forman una serie de células. La forma vegetativa del hongo es haploide y cada una de esas esporas también es haploide. Entonces, cuando caen, pues formarían nuevas hifas también haploides. Y pueden tener una reproducción sexual, esta sería la reproducción asexual, mediante mitosis, decíamos, que forma esporas haploides, y pueden tener una reproducción sexual, luego vemos en el vídeo una imagen, cuando dos hifas de dos cuerpos, de dos micelios distintos, se unen, se fusionan los núcleos, se forma un núcleo diploide, y ese núcleo diploide, en realidad, que sería como el cigoto, sería la única parte diploide del cuerpo vegetativo. Rápidamente, ese núcleo diploide se divide mediante meiosis y forma cuatro esporas haploides que caen al suelo y darían pues cuatro filamentos, cuatro hifas que volverían a ser otra vez haploides. Pero se han mezclado dos núcleos de dos micelios distintos. Entonces, esta sería la reproducción sexual. Luego, reproducción sexual se forma mediante ese cigoto en carpóforos que da lugar mediante meiosis a cuatro esporas haploides, y la reproducción asexual mediante la división mediante mitosis, que dará lugar también a esporas también haploides. La estructura hemos dicho que es una estructura tipo talo, puesto que no tiene tejidos verdaderos, y tenemos hongos verdaderos, tenemos tres tipos de hongos verdaderos. Los ascomicetos, que se llaman así porque su forma de producir esporas, esto sería un asca, ¿no? Se llama. Entonces, los conidios tienen esa forma de asca, y los basidiomicetos, que se llaman así porque, bueno, pues esto sería el basidio. Los ziggomicetos son los hongos de los que
el penicillium, por ejemplo, que seguro que habéis visto, ¿no? Entonces, que forma como una especie de maza redonda y de ahí salen las esporas, como una especie de cabellera redondeada. Bueno, pues serían los tres tipos de hongos. Los que decíamos que pueden tener, pues los ascomicetos nos dice, bueno, pues pueden ser levaduras, como por ejemplo como la Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza pues para fermentar y producir la cerveza, ¿no? Para fermentar la malta, el azúcar y producir la cerveza. Los cigomicetos, pues esos que se obtienen a partir de ellos antibióticos, como por ejemplo la penicilina, y los basidiomycetos, que son fundamentalmente aquellos que tienen cuerpos fructíferos que llamamos hongos, que son macroscópicos, lo que llamaríamos setas vulgarmente, y que en muchos casos pues que se usan como con fines alimenticios, o bien se recogen o bien se cultivan en algunos casos también, ¿no? Vamos a ver igual que antes un vídeo también y también le quito el sonido y entonces os voy contando más o menos yo. Si le queréis ver con el sonido original, tiene un sonido muy peculiar, a mí me gusta, y pues lo podéis encontrar perfectamente. Bueno, entonces los hongos, en este caso vemos unos hongos creciendo sobre materia orgánica, sobre un árbol caído, serían saprofitas, pero pueden vivir también como en el suelo, ¿no? O pueden vivir como parásitos pues en una avispa o en las hojas. Hemos visto de una planta también podrían vivir esos hongos. Eh, de los hongos, decíamos que, bueno, dice que de todos ellos conocemos solamente un 5%, es decir, pues que muchos de ellos, esta imagen no sé qué viene aquí, porque es un paramecio de los de antes, entonces no tiene nada que ver, se ha colado dentro de... Entonces empezaríamos otra vez aquí. Bueno, pues las setas, que decíamos que eran un tipo de basidiomicetos, que eran un tipo de hongos, y decíamos que podrían ser o bien parásitos, en este caso serían parásitos de un animal, pueden ser saprofitas, viven en materia orgánica y son capaces de degradar esa materia orgánica, ¿no? Almacenan glucógeno, curiosamente, y estas serían los cordones de celulares que decíamos que serían las hifas. La asociación de las hifas pues daría lugar a todo el micelio, ¿no? En este caso en una planta. El penicilio, recordáis, pues crece sobre materia orgánica, también esa profita sobre materia orgánica que va descomponiendo y forma esas mazas que constituirían los lugares donde se producen las esporas. Esta sería una reproducción sexual. Vemos dos hifas distintas, una más y una menos, se juntan, esos núcleos se originarían y formarían un único núcleo diploide y ese cigoto se dividiría mediante meiosis y formaría 4 esporas haploides que caerían otra vez y darían lugar a 4 hifas que también serían haploides, pero se ha producido una mezcla de información de dos hifas distintas. No son masculinas y femeninas, por eso nos dice que son pues más y menos la forma de nombrarlas, ¿no? Esos serían los esporangios, donde estarían esas esporas. Estas esporas serían las esporas haploides y caerían y darían lugar a otras hifas que también son haploides. Luego este sería un tipo de reproducción asexual. Dice que los hongos se separaron del reino de los animales y de las plantas hace pues 0,6 billones de años, ¿no? Pues evidentemente somos bastante diferentes unos de otros. Y nos dice que se dividirían en 4 grupos. Hemos dicho los cigomicetos, que decíamos que los basidiomicetos, las setas como tal, y las micofitas, que decíamos que eran los líquenes. Entonces, los cigomicetos serían, esos se llaman mohos, ¿no? O hongos que tienen forma de moho, como el Mucormucedor, por ejemplo, que aparece pues en la fruta o en el pan, ¿no? Cuando el pan se pone verde, pues que tiene el Mucormucedor. Eh, Otros, bueno, forman diferentes tipos de esporas. Los ascomicetos, decíamos, que forman esas estructuras en forma de ascas que teníamos dibujadas en el libro también. Y los basidiomicetos, que decíamos que son los que conocemos como setas, ¿no? Pues las amanitas o los cascos de caballo pueden tener formas muy variadas y colores también muy peculiares. Y bueno, pues
la asociación de un alga y un hongo sería lo que nos va a producir un líquen, ¿vale? Estos serían líquenes que pueden tener también forma hojosa o forma de costra y en realidad sería una asociación interreinos. Estaría formado por un alga que es del reino Protoctistas y estaría formado por un hongo que sería del reino Fungi. Por lo tanto, son estructuras bastante difíciles de clasificar. Son autótrofas, luego no son como los hongos porque las algas pueden hacer la fotosíntesis. Los líquenes pueden vivir en condiciones extremas, son los primeros organismos que se colocan en cualquier medio nuevo que aparecen. Pueden originarse directamente sobre las rocas, aunque no haya suelo, quiere decir que son organismos pioneros, son los primeros que se instalan en cualquier sistema. Pero por otra parte son organismos muy sensibles a la contaminación, por lo tanto solamente crecen en aquellos ambientes en los que no exista prácticamente contaminación. Se dice por lo tanto que son organismos bioindicadores, ¿vale? Esto ya serían diferentes tipos de hongos, ¿no? De basidiomicetos, hemos dicho que son los que tienen forma de setas y bueno, pues pueden tener diferentes utilidades, se pueden cultivar o se pueden recolectar, ¿no? En España hay muchos sitios que están vedados para setas, es decir, que si queremos encontrar setas pues tenemos que pagar una pequeña cantidad por poderlas recoger y que obtienen pues unos buenos recursos para esos lugares. Los hongos tienen también una función como descomponedores, son los que transforman la materia orgánica otra vez en inorgánica para que esos fosfatos o nitratos puedan ser recogidos otra vez por los vegetales y puedan cerrarse los ciclos de la materia y pueden tener pues otras utilidades aparte de esta de descomponedores junto con las bacterias, recordáis que también eran descomponedoras. Pueden funcionar como antibióticos, ¿no? Pues ahí hemos dicho la penicilina o muchas otras que se obtienen. Estas serían la estructura de los esporangios de los basidiomicetos y se pueden utilizar pues eso como con una función pues para producir medicamentos como puede ser la penicilina. Bueno, pues hasta aquí tendríamos alguna de las diferentes pues utilidades que pueden tener los, los hongos. Con esto habríamos visto este tercer reino que sería el reino fungi.